Buenos días, compañeros. Hoy, como ya habló el doctor, nos toca hablar sobre el tema de estanflación y primera muerte del keynesianismo. Un texto escrito por Robert Skletsky. Como ya se mencionó, es un texto que pertenece al libro Money and Government. Para entender la estanflación, resulta necesario revisar el periodo anterior a esta gran crisis. Este periodo se denomina la Edad de Oro del capitalismo o la era keynesiana. La Edad de Oro tuvo cabida entre los años de 1945 a 1973 y se caracteriza porque la mayoría de los países industrializados experimentaron en ese periodo la etapa de mayor crecimiento económico en su historia. Tal fue el caso de Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania y Japón. En 1945, tras la finalización de la Segunda Guerra, fue necesaria la implementación de mecanismos que impulsaran el desarrollo y recuperación de los países más afectados en el conflicto. En ese sentido, los países de Europa Occidental y Japón no presentaban en sus mercados un problema de demanda, sino uno de oferta, puesto que los bienes de capital fueron destruidos durante la guerra. Sin embargo, esto se presentó más como una oportunidad de llevar a cabo una especie de segunda revolución industrial, ya que los países fueron capaces de explotar las ventajas del atraso y con ello utilizar este momento como una oportunidad para modernizar su planta productiva. El resultado de estos países fue que desarrollaron una fuerte capacidad exportadora tanto de acero, maquinaria, barcos, automóviles, productos químicos y otros productos básicos. En el siguiente gráfico se presenta el crecimiento del Producto Interno Bruto de dos naciones, Reino Unido y Estados Unidos. Se pueden observar momentos críticos y a su vez importantes en la historia económica, como lo es el crack del 29, el crecimiento y recesión de Estados Unidos por una economía de guerra, la crisis del petróleo, en la que andaremos más adelante, y finalmente la crisis inmobiliaria. Bueno, además de esto, tenemos tres líneas que representan el crecimiento medio obtenido en tres momentos diferentes de la historia: un antes, durante y después de la Edad de Oro. Lo que podemos destacar es que el crecimiento promedio más alto fue durante la edad keynesiana, y además, como podemos observar, las fluctuaciones del ciclo económico durante estos años tuvieron un comportamiento más moderado en relación con el que se puede observar en los otros dos momentos. En palabras de Skidelsky, le dieron al capital una alta productividad marginal, lo que llevó a una alta demanda de inversión. Una alta tasa de crecimiento de la productividad permitió aumentar los ingresos para satisfacer las aspiraciones de los trabajadores, manteniendo los costos unitarios de manera justa y estable. Al igual que el autor, podemos preguntarnos si ese auge fue impulsado por la demanda o por la oferta. James Tobin, economista americano, afirma que las sociedades capitalistas adoptaron estrategias keynesianas de gestión de la demanda. Estas medidas se verían con la instauración del nuevo orden económico mundial. Dichos acuerdos se llevaron a cabo en julio de 1944 y son conocidos como las conferencias de Bretton Woods, en las que participaron 44 países, ya no solo para poner orden en el sistema financiero, sino además para asegurar una cooperación internacional. John Maynard Keynes y Harry Dexter White colaboraron en estas conferencias. El funcionamiento del sistema de Bretton Woods se puede explicar a partir de tres pilares importantes. En primer lugar, con la creación del Fondo Monetario Internacional. Este fue creado con el fin de fomentar el desarrollo económico entre los países y tener una estabilidad financiera. El segundo, se creó el Banco Mundial, fundado principalmente para apoyar a los países más afectados por la guerra. Y finalmente se establece un nuevo sistema monetario. Este último se debe a que Estados Unidos era poseedor de las 2/3 de todo el oro del mundo, por lo cual volver al patrón oro era prácticamente imposible. Keynes había hecho una propuesta sobre una creación de una moneda internacional llamada Bancor, que serviría como moneda de reserva. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada. En su lugar se tomó al dólar americano. Esto quiere decir que a partir de este momento todas las monedas quedan ligadas al dólar y el dólar es el único ligado al oro. Aún así, se establece que cualquier país que lo desee puede pedir su proporción en oro de la cantidad de dólares que posea. A esto se le denomina la libre convertibilidad del dólar a oro. William Trinfield establece en su dilema de Triffin los conflictos de interés económicos que surgen al ser el dólar americano la moneda de reserva mundial. Lo que señala este dilema es que el país cuya moneda sirviese como reserva mundial debe proporcionar suficiente liquidez global para estimular la actividad económica. Pero, por el lado contrario, esta emisión de moneda contribuiría a generar dudas sobre su capacidad de mantener la convertibilidad de la moneda respecto al oro. Estados Unidos, a causa de la guerra de Vietnam, imprimía y enviaba miles de millones de dólares para financiar la guerra. Además, en 1971 el país tuvo un déficit comercial. ¿Esto qué causó? Pues la impresión de más dinero del que se podía respaldar generó desconfianza en el resto de las naciones, y tras la amenaza de países europeos de convertir sus dólares a oro para
basarse en otra moneda, el presidente Nixon cancela la libre convertibilidad del oro, dejando atrás lo estipulado en Bretton Woods. Ya de por sí, en la segunda mitad de la década de los 60, comenzaba a entrar en el sistema un problema de inflación que la política fiscal no podía restaurar. ¿Por qué? Pues si optaban por una elevación de los impuestos, esto provocaba que los sindicatos pidieran aumentos salariales para compensar la reducción. Por otra parte, la reducción de los impuestos para estimular la demanda generaría un alza en los precios. Ya en la década de los 70, después de 25 años de crecimiento económico nunca antes visto, la edad de oro llegaría a su fin. Retomando una frase del texto, podemos notar dónde los pensadores ajenos e incluso contrarios al pensamiento keynesiano ponían su interés. La aparición de la inflación provocaría que el intento de alcanzar el pleno empleo sin inflación fuera fallida, pero solo marca el inicio de un mal mayor. La estanflación marcaría la muerte de la era keynesiana. La estanflación se presenta en economías desarrolladas y lo que podemos entender por ello es una situación económica en la cual hay un estancamiento e inflación. Esto quiere decir un crecimiento simultáneo del desempleo y el nivel de precios. Además, en este caso, la curva de Phillips queda obsoleta, ya que William Phillips había establecido la relación existente entre inflación y desempleo. Afirmaba que era inversamente proporcional. Esto quiere decir que frente a una tasa alta de inflación, la tasa de desempleo sería baja. Y cuando la tasa de desempleo incrementara, esto generaría una baja en los niveles de inflación. Sin embargo, la estanflación demuestra todo lo contrario. Las causas que provocaron la crisis de los 70 fueron el alto gasto de Estados Unidos en materia social y militar. Esto aunado con el miedo de una desaceleración económica. En Europa, la inflación de los precios se aceleró tras una serie de explosiones salariales. Para 1973, el mundo experimentaría una aceleración de la inflación. Un informe de la OCDE indica que el aumento demasiado rápido de la demanda hizo subir los precios de los alimentos, de las materias primas y productos industriales. A su vez, los aumentos salariales indujeron una espiral de precios y salarios. La espiral inflacionaria se puede explicar como un fenómeno económico que provoca subidas en los precios de las materias primas. Esto aumenta el precio de venta de dichos bienes. A su vez, los salarios también se incrementan y la subida de salarios provoca un incremento en los costos de producción. Y volvemos al principio. Como podemos ver, es un círculo vicioso del que difícilmente se puede escapar. Y por si fuera poco, la crisis del petróleo también agudizó más los problemas ya muy graves en el panorama mundial. En 1973 se dispararía el precio del petróleo más por causas políticas que económicas. La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, formada por países de Medio Oriente y América del Sur, utilizaron el petróleo como un arma en caso de conflicto bélico. Y ya que la OPEP era el productor del 54% del petróleo mundial, la decisión de cuadriplicar los precios de barril fue bastante voraz. Fue en octubre de 1973, con el estallido de la guerra de Yom Kippur, Egipto y Siria atacan Israel, que los países productores de petróleo suben los precios del barril y reducen la producción de crudo. El aumento de los costos de la OPEP significó también un aumento en los costos de producción de las empresas, que se trasladó a sus precios de venta, provocando otro repunte en la inflación. La suma de mayores costos en los precios de los insumos, no acompañados de caídas en los salarios, afectó los beneficios empresariales y esto desalentó la inversión, ralentizó el crecimiento económico y finalmente esto se convirtió en desempleo. Como consecuencia, entre julio de 1974 y abril de 1975, la producción se redujo en 10%. El desempleo aumentó de 8 millones a 15 millones, aunque esta cifra subestima en la magnitud del problema, dado que gran parte del ajuste a la menor demanda laboral tomó una forma de subempleo. Las medidas que se utilizan cuando se presenta un problema de inflación serían las que encaminaran a las empresas a bajar los precios. En cambio, cuando existe un estancamiento, se busca una elevación en el consumo y una elevación de los precios. Las medidas de solución a cada problema, como podemos ver, son contradictorias. Por ello, en una situación de estanflación, se debe decidir cuál de las dos situaciones arreglar en primer lugar. En la crisis de 1970, se decidió por arreglar la inflación. Sin embargo, y a diferencia de lo que dirían los pensadores monetaristas, la inflación que se presentó era de carácter estructural. Esto significa que existe una debilidad de la oferta de un sector frente a la demanda. En el caso de la crisis del petróleo, la rigidez de la oferta generó embotellamientos sectoriales entre las demás ramas de la economía y esto al mismo tiempo generó un incremento en los precios. La estanflación representaría la muerte del keynesianismo en la década de los 70. Y a pesar de que no se le puede atribuir todos los males al pensamiento keynesiano, los neoliberales acosarían al mundo basados en el dintel de la puerta. Ya no son solo los factores económicos, desde hace mucho tiempo, los que alteran el curso de la historia, sino es el cambio de pensamiento, la revolución del paradigma, que toman un papel importante en el porvenir de la humanidad. La revolución de los ricos no se haría esperar. Eso sería todo por mi parte.